Ahí estoy. Voy a volver a repetir. Tenemos que organizar, estructurar y establecer como un fundamento de fe una buena recopilación, un resumen de todo lo que los discípulos creyeron y expresaron acerca de la persona de Jesús, específicamente en su interpretación particular de las Escrituras. Eso es bien vital. Es lo que hemos tratado de hacer en esta clase de Cristología, es que usted entienda lo que cree y por qué lo cree. No solo decir Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz y el por qué? No solamente decir Jesús es Dios. ¿De qué manera Dios puede ser humano? ¿De qué manera la humanidad es definida en Jesús? ¿De qué manera Jesús es Dios? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Eso es importante que nosotros lo organicemos, lo estructuremos y quede establecido como un fundamento de fe, porque todo gira alrededor de saber quién es Jesús y estar bien claros acerca de ello. Eso nos va a dar un fundamento y eso recopila y resume lo que los discípulos estuvieron enseñando, lo que ellos creyeron, lo que ellos confesaron, lo que ellos expresaron acerca de el Mesías, el Rey Jesús de Nazaret. Y ellos lo hicieron conforme a una interpretación particular de las Escrituras. Eso es lo que estamos tratando de redescubrir o reconstruir. ¿De dónde vienen estas ideas de que Jesucristo es Yahweh? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde sale eso? ¿Qué es lo que se pensaba en el tiempo de Jesús? ¿Y cuáles ideas estaban girando o predominaban en la teología de su tiempo? ¿Y qué forma eso se acopló a Jesús de Nazaret como Mesías de Israel y Señor del mundo? Eso lo hemos trabajado detalladamente. Y cuando tenemos eso, pues usted va a estar más sólido en lo que cree y por qué lo creemos. Qué interesante que esto da luz a lo que se llama la teología. Todos los discípulos confesaron algo acerca de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas. Ellos adoraban de cierta forma, conforme a lo que creían, oraban de cierta manera particular y utilizaban el nombre de Jesús con una fe que era separada y diferente a lo que los judíos del tiempo de Jesús confesaban. El cristianismo era como una secta judía porque nacía y ellos creían muchas de las mismas cosas, pero ellos tenían una interpretación particular acerca de que Dios mismo, el Dios de Israel, se reveló en la persona de Jesús. ¿De qué forma? ¿Qué significa eso? Eso es lo que hemos estudiado en Cristología. Ahora, ese estudio, ese análisis, ese profundizar, ellos lo dejaron plasmado en las Escrituras. Tenemos la tradición de la iglesia que acompaña también las Escrituras de Israel y las Escrituras de los discípulos, como el Nuevo Testamento. Pero eso hay que trabajarlo, eso dio a luz a lo que se conoce como la teología, el estudio de Dios. Ahora tenemos unas herramientas para pensar acerca de Dios, estudiar acerca de Dios y hacer declaraciones verdaderas acerca de la naturaleza divina. Eso no se podía hacer antes, ahora nosotros lo podemos hacer y eso es lo que hacemos hoy aquí en esta clase, lo que hemos hecho todos los martes, es trabajar conclusiones. Eso es lo que estoy hablando cuando digo que hay que organizar, estructurar y recopilar para que establezcamos. Porque de por sí la Biblia sola no hace eso. Tú tienes que hacerlo conmigo. Los pensadores cristianos tienen que establecer eso. Lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, la salvación. Eso no es una fórmula bíblica. Eso es una recopilación, una estructura, un organizar, un interpretar y un establecer de un fundamento de fe, donde nosotros creemos ciertas cosas acerca de nuestro destino eterno y lo que significa salvación para los creyentes de Jesús, conforme a que el resumen de todo lo que los discípulos expresaron. ¿Me entienden? Hay una cosa que se llama la Trinidad, ¿ok? Que no está en la Biblia, ¿ok? La Biblia no dice la palabra Trinidad, la Biblia no enseña la Trinidad, que Dios es un solo Dios con tres divinas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hables de Dios como si fueran tres dioses, porque no son tres dioses, es un solo Dios. No hables de Dios como si fuera una sola persona, porque no es una sola persona, son tres divinas personas. Eso que yo te acabo de decir, que es un fundamento de fe cristiana, no está en la Biblia. ¿Ok? Es un recopilar, es un organizar, es un estructurar, es un interpretar que se convierte en un fundamento de fe. Eso se llama teología. ¿Cómo nosotros reconciliamos el hecho de que existe un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo? ¿De qué manera son un solo Dios? La Biblia no hace un intento ni siquiera de explicar eso. Simplemente lo postula, lo expresa. El pensador cristiano, el creyente, coge esa información, la recopila y la organiza, la estructura. ¿Para qué? Para protegernos del error y para profundizar en nuestra vida cristiana.
Así como es con la salvación, así como es con la Trinidad, lo mismo podemos decir acerca de la persona de Jesús. ¿Okay? El credo cristiano, que es lo que amarra el cristianismo desde el mismo principio. ¿Okay? Tiene sus primeros inicios en un intento en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cualquiera que confiese que Jesús vino en la carne, o que no confiese que Jesús vino en la carne, es el espíritu del anticristo. Eso es un intento de resumir. Ten cuidado de qué se dice acerca de Jesús. Porque hay que decir ciertas cosas específicas para que estemos en la fe. Eso ya están tratando de recopilar, organizar, estructurar algo que defienda la fe, que proteja la fe, que estructure la fe, que ayude a los creyentes a profundizar, para orar correctamente, adorar eficazmente y también para que ellos puedan, en otras palabras, contrarrestar los errores. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Jesús es 100% divino, 100% humano. O sea, estas son palabras que en la Biblia no aparecen. Son conclusiones que llegamos de acuerdo a interpretaciones de lo que los discípulos expresaron. ¿Me siguen o no? Entonces, Jesús es literalmente, conforme a esa declaración que acabamos de decir, co-creador. Él es creador, Él es eterno, Él es omnipresente, Él es Dios. Si es Dios, por eso el credo dice luz de luz, Dios de Dios. Eso tiene que ser Dios en todo el sentido de la palabra. No un semidios, no un mini Dios, no humanidad divinizada, ni divinidad humanizada, sino 100% divino, 100% humano. Tiene que ser así. Ese organizar le hace justicia a todo lo que los discípulos expresaron. Y tanto así como lo que creemos acerca de Jesús, como lo que creemos acerca de la Trinidad, si usted quiere saber el argumento fuerte de esto, es que lo que le hace justicia a toda la evidencia escritural. Que toda otra conclusión o interpretación no le hace justicia a toda la escritura. Le hace, pues si coge ciertos versos, el que dice solo Jesús tiene ciertos versos, pero no puede coger todos los versos. ¿Me entienden? Entonces, el pensador cristiano nos dice, ¿cómo podemos coger que todos estos versos se complementen y hagan sentido? Tenemos que organizarlos y estructurarlos. Y concluyeron en decir que Jesús es el Hijo de Dios, eternamente Hijo. Por eso es que Juan dice el Hijo unigénito. ¿Okay? Él es el Hijo único. De hecho, la versión al original dice, no dice el Hijo unigénito, sino dice el unigénito Dios. Ahí es uno de los casos donde Juan dice algo así bien dramático, porque está diciendo que el Hijo es Dios. Entonces es interesante porque le atribuye al Hijo una cualidad específica que no necesariamente se le puede atribuir específicamente al Padre. Eso es lo que hace la distinción. El Hijo es el unigénito, el Padre no es unigénito. ¿Ves la distinción? O sea, el Hijo es el que es unigénito. En otras palabras, el Hijo es el que es engendrado. Entonces, ¿cómo puede ser engendrado? Si estás pensando en tiempo, pues estás limitándote a la humanidad. Entonces el pensador dice, es engendrado eternamente en su relación en la divinidad. Eso humanamente no se puede comprender. Pero es lo que requiere una distinción. Por eso es que nosotros decimos estas cosas de Dios. El Espíritu es el que es enviado. ¿Okay? El Espíritu procede. ¿De quién? Del Padre y del Hijo. Hubo un tiempo que se decía que el Espíritu solamente procedía del Padre. Luego los pensadores empezaron a organizar estructuras. No podemos decir que es solamente del Padre. Tiene que ser del Padre y del Hijo. Eso lo que caracteriza al Espíritu es que procede. ¿Me entienden o no? A diferencia del Hijo que no procede. El Hijo es unigénito. El Hijo es el que es engendrado. ¿Me entienden? Entonces vemos que hay en Dios unas distinciones, unas cosas particulares que la Biblia dice acerca de la naturaleza divina que se pueden organizar, se pueden estructurar y podemos decir cosas ciertas acerca de Dios. ¿Para qué? Para protegernos del error, para que nadie diga que el Padre fue el que murió en la cruz. O que nadie diga que cualquiera de la Trinidad podía venir en la humanidad. El Padre podía haberse hecho carne, y si el Padre se hubiera hecho carne, el Hijo hubiera sido Padre y el Hijo fuera el Padre. No, porque el Hijo es eternamente Hijo. Y como Él dentro de la divinidad es el que es engendrado y el que hace esta función particular distintiva de recibir la gloria de su Padre para darle gloria a Él, en la humanidad hizo eso. Solamente Él podía venir a hacerlo. ¿Están conmigo hasta ahí?
Entonces, esto es lo que nosotros decimos y hacemos con lo que la Biblia ha plasmado en el legado nuevo testamentario. Somos pensadores cristianos, teólogos. Tú y yo somos teólogos. Estamos haciendo teología, estamos pensando acerca de Dios. Eso es lo único que significa teología. Estudiar o pensar acerca de Dios. Ahora cualquiera se pone a pensar acerca de Dios, se vuelve loco. Eso tú necesitas palabra y clases y cosas para pensar bien, no es pensar a lo loco. Porque siempre hay uno que otro que se inventa un disparate. Es increíble que todos los disparates que se inventa la gente, si usted, esto es lo que a mí me gusta de estudiar historia de la iglesia, todos esos disparates ya alguien se lo inventó. Ya alguien lo dijo anteriormente. Y tú puedes estudiar eso y cómo se contrarrestó, o sea, cómo la iglesia pensó y dijo, eso no es cierto, por esto y lo otro. Tú puedes estudiar eso y te proteges y ves que Dios no solamente ha preservado la palabra, sino la interpretación correcta de la palabra con pensadores. Y hoy en día necesitamos pensadores. Usted practica con la teología, pero después va a haber problemas en su vida que necesita pensar también acerca de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta situación, de este problema? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, usted ha sido entrenado en la clase de Cristología y ahora tiene herramientas bíblicas de la palabra para pensar y resolver sus problemas, sus situaciones, sus dilemas, porque no todo problema que tiene la gente hoy en día hay ejemplos en la Biblia para ello. Hay casos bien especiales. ¿Right? Nunca en la historia de la humanidad se podía dar el problema que hoy en día se da en las iglesias, donde puede venir aquí una mujer que en verdad es hombre. O sea, nació hombre, pero se hizo mujer. Se picó y se añadió. ¿Dónde hay un ejemplo en la Biblia de eso? No se puede, nunca había sido posible eso para empezar, pues la tecnología no estaba para ese tiempo, ahora está la tecnología para hacer eso. Y hay gente que lo hace y vienen a las iglesias y ¿qué le decimos? ¿Cómo le ministramos? ¿Cómo le decimos la hermana fulana o el hermano sutano? Son problemas que entonces yo voy a tener que ser teólogo, voy a tener que pensar en Dios, a ver qué ayúdame Espíritu Santo con la Biblia para yo resolver este problema. ¿Sí? Porque hay gente que pues, Dios los toca y se convierte y dice, ya ahora yo sé que soy hombre, pero estoy hecho mujer. ¿Qué le decimos? ¿Que venga con la falda y siga diciendo que es hermano? ¿O que se tape como hombre? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo pensamos? Amén. Los pentecostales, como son locos y tienen tanta fe, oran que se desaparezca todo lo que no es y que aparezca de nuevo lo que se supone. Gloria a Dios por esa fe. Right? Pero no todos tenemos ese don. ¿Y qué pasó? Y si no, esperen el Señor que poco a poco hay quien tiene esa fe, pero hay quien no. Hay quien todo lo resuelve con los milagros. Pero los milagros no resuelven todo. Hay un problema psicológico, aunque se les aparezca y se le aparezca, hay un problema psicológico que hay que sanar con la palabra, ministrar. Y para eso tenemos que pensar, Dios, dame herramientas e ideas que le puedan ministrar a esta persona en su situación tan particular y peculiar. Entonces, un ejemplo, podemos dar miles de ejemplos de problemas que siempre van a venir a nuestras vidas, a la vida de nuestros hermanos o en la iglesia, dinámicas de iglesia, donde tenemos que resolver con pensamiento de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, Dios nos entrena para eso, dándonos la palabra, el legado del Espíritu Santo y la fe cristiana, y con esa tradición y con esa palabra y con este Espíritu Santo pensamos acerca de Dios y nos entrenamos a ser buenos exegetas, buenos teólogos. Es buena la teología no es mala, es buena. Y entonces no se supone que esto sea delegado a una universidad, a una escuela bíblica. La iglesia debe hacer teología. Lo que acabo de decir es revolucionario. Es revolucionario. Yo siempre lo había creído, pero en verdad hay que empezar con algo, hay que empezar en algún lado. No deberíamos ser profesionales estudiosos, profesionales maestros, profesionales y hacer una escuela aparte para que la gente que tenga dinero pueda pagar y entonces se vayan allá y sin relaciones y sin iglesia y sin cobertura y sin pastor traten de aprender algo de gente que en verdad no están ni tampoco en la cobertura ni en la visión ni están recibiendo revelación de Jesús y después se llevan y se llevan un papel y ¿quién cree? Con ese papel el reino de Dios se va a establecer y con el papel el paralítico se va a parar y con mira el demonio sale, yo tengo un papel de graduación. La iglesia debe educar, preparar, capacitar maestros, profetas, evangelistas, maestros, y la iglesia debe hacer teología.
y seamos pensadores cristianos. No quiere decir que todos ustedes van a vivir tiempo completo estudiando la Biblia o haciendo una función, pero si es necesario se puede. Si yo me muero mañana, ustedes hagan así un sorteo y que salga el que sea y que siga. ¿Y por qué puede? Porque está capacitado. A lo mejor no tiene integridad, ni carácter, ni moralidad, ni vida espiritual como yo, pero por lo menos está capacitado. O se arregla ahí, porque me chavé, ahora tengo que arreglarme. O usted lo quita y ponen a otro, pues todos tienen la capacitación. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pues ese es el trabajo de la iglesia, para que la visión continúe. Se esparza, se riega. Si un día o alguno de ustedes lo deportan, digo, si usted se recibe de parte de Dios irse a un país, lo enviamos y usted ministra allá. Y sigue la misma visión, sigue conectado y es la misma unción. Usted no se va a perder. Dice que aquí no hay buenas iglesias. Pues empieza la tuya. Mientras tanto, vas a esperar a que aparezca una buena iglesia. Mira, ya tú estás capacitado. Coge la Biblia, métele por la cabeza a 2 o 3 personas que estén en la calle y llévatelos y evangelízalos. No te vayas a llevar gente a otra iglesia. Ve a las calles, evangeliza y convierte gente. Y ahí plantas una iglesia y tú estás capacitado. Debería haber iglesias de realidad de Dios por todos lados. Amén. Entonces, ahora no diga que se quiere ir. Usted se debería querer quedar para crecer lo más suficiente y llenarse lo más para poder dar más. Entonces, el trabajo de nosotros es eso: organizar, estructurar y establecer un fundamento de fe. Esta organización y estructura se vuelve práctica y relevante para el progreso y el avance del crecimiento espiritual de la vida de los creyentes. Entonces, traducción: si queremos crecer, si no queremos crecer, pues no tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy. Como yo tengo aquí en mis notas, dice: una vida simple, basada en solamente experiencia, o una trivial fe superficial que no necesita organizar ni estructurar nada acerca de su fe. Si nosotros lo único que queremos es 2 o 3 verdades para resolver mi emoción semanal, pues no necesitamos profundizar. Por eso yo le digo a la gente, por eso yo no creo en criticar la iglesia, yo no creo en criticar pastores, yo no creo en eso. ¿Sabes por qué? Porque para lo que la gente quiera a Dios hoy en día, cualquier iglesia es buena. En verdad, a veces la gente me dice: yo no sé qué predicar, no sé qué decirle. Y dice: mire, di cualquier cosa. Los va a bendecir. La gente está tan chavada que cualquier cosa que tú digas los va a bendecir. Cualquier disparate que tú digas, Dios lo va a ungir. Porque en verdad no estamos buscando nada. Ahora, si usted quiere profundizar, si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere estar sólido, si usted quiere desatar a otros, si usted quiere ser un libertador, si usted quiere ser libre de su pasado, si usted quiere de verdad intimar con Dios, tener una adoración excelente, si usted quiere madurar en las cosas de Dios, si usted quiere conectarse al Espíritu Santo, si usted quiere fluir, entonces vamos a tener que estudiar. Vamos a tener que meternos y avanzar y profundizar. Amén. Si queremos protegernos de los errores, los ataques del enemigo, vamos a tener que profundizar. ¿Están conmigo, no? Entonces, ¿qué podemos recopilar o estructurar, organizar y establecer de lo que hemos aprendido? Bueno, hemos visto 4 cosas, podemos haber visto un montón, pero vamos a resumir. Hemos visto que Jesús comparte con su Padre el nombre divino. Amén. Yahweh. Yo soy el que soy, yo soy quien seré o seré quien seré, o el que era, el que es, el que ha de venir. Son diferentes versiones del mismo nombre, el nombre divino. YHWH, Yahweh. Entonces, Jesús comparte ese nombre con su Padre, se le atribuye el título Señor, que es una versión de Yahweh, Adonai. Número 2, vemos que Jesús comparte con su Padre la gloria que es exclusiva de Dios. Si hay algo que vemos en el Nuevo Testamento, no es que solamente se dice que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Yahweh, para la gloria de Dios Padre, y los versos que hablan de Yahweh se le atribuyen a Jesús. Vemos también que Jesús comparte o reclama que esa gloria que es del Padre es de Él también. Algo que se supone que es exclusivo de Dios, no solamente en los versos bíblicos que Él se está atribuyendo a sí mismo, sino que Jesús mismo lo establece. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, glorifica tu nombre al glorificar a Jesús. ¿Right? Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. El Padre es incomprensible y el Hijo es incomprensible. Nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Jesús está cogiendo la gloria que es exclusiva de Dios y se la está atribuyendo a sí mismo. Eso lo vemos en la Biblia.
Vemos número 3 que Jesús comparte con su Padre los atributos de la divinidad. Y los comparte en su misma naturaleza, en su misma esencia. La Biblia le atribuye a Jesús ¿qué? Que es creador. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Se acuerdan de eso? Sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y atribuir a Jesús el atributo divino de creador, eso infiere o implica de por sí omnipotencia y eternidad. Porque la doctrina de que Dios es creador quiere decir que Él está por encima de todo lo que existe. Él es más que la existencia, porque Él creó la existencia y Él creó todo lo que existe. Él está por encima, eso quiere decir que Él está en eternidad. Y no solamente está en eternidad, tiene omnipotencia, tiene todo poder. Omnipotencia quiere decir que tiene todo poder. Jesús tiene todo poder porque es creador. Entonces, y de hecho, por eso es que la doctrina de la creación es tan importante, tan valiosa y se debe enfatizar tanto. Y yo trato de enfatizar, no sé si hago buen trabajo, pero porque la creación, atribuirle a Dios la creación y saber que la creación es buena porque fue creada por Dios, es defender el atributo divino de que Dios es omnipotente. Porque nosotros pensamos, por ejemplo, usted piensa omnipotencia, quiere decir que Dios tiene todo poder. Amén. Nosotros pensamos, pues Dios puede desaparecer un dolor de cabeza, tiene todo poder. Dios puede resucitar a un muerto, tiene todo poder. Pero todo lo que tú dices que le atribuye a Dios algo poderoso, si te pones a pensar es algo bien trivial. Es algo que estás hablando de cosas que se ven, cosas que se tocan, ¿ok? ¿Tú qué es lo más grande? Si Dios tiene todo poder, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios no puede hacer cualquier cosa, Dios hizo todas las cosas. Eso es omnipotencia. Entonces, el pensador teólogo dice, ¿por qué creación es omnipotencia? Porque dice que la distancia entre nada y algo es tan grande que si alguien puede llenar esa distancia, eso por definición tiene que ser Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Si no hay nada, no existe nada, y eso es bien difícil de concebir, pero nada, y que aparezca algo de la nada. No todo, cualquier cosa. Si algo puede hacer que de nada salga algo, ese poder tiene que ser la omnipotencia. ¿Quién puede tener tanto poder para que de nada salga algo? Dios no hizo que de la nada salga algo, Dios hizo que de la nada salga todo. Él tiene todo el poder. Pues entonces, decir que Jesús es creador, es decir que Él tiene omnipotencia y eternidad. Él es sustentador, que quiere decir que Él es soberano y tiene omnipresencia. Porque Dios no solo crea, sino que sustenta todas las cosas. Eso cada vez que yo pienso en eso se me paran los pelos. Yo digo, wow. O sea, Dios no solamente creó a ti, a mí, a todo lo que existe, lo está sustentando. Eso está bien terrible. Y sustenta todas esas cosas, por eso Él es soberano, tiene el control de todo. Y la soberanía de Dios es bien importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, pero más en el Antiguo Testamento. Se enfatiza mucho que Dios tiene el control, que Él reina sobre todas las cosas. Aunque las cosas no siempre aparentemente reflejan su voluntad, Dios está trabajando su voluntad a través de esas cosas rebeldes. Esa es la soberanía. Por eso es que la Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes. El corazón del rey está en su mano. Eso es otra manera de decir que Dios está en control, Dios es soberano. Usted nunca ha oído el verso los versos que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Right? Parece algo raro porque Dios envía a Moisés a que le diga a Faraón, deja a mi pueblo ir. Pero Dios endureció el corazón de Faraón para que no hiciera lo que le está diciendo a Moisés que le diga a Faraón que hiciera. Para eso era lo que Dios es esquizofrénico. Se dice, mira, dile a aquel que deje a mi pueblo ir y no te preocupes que yo le voy a endurecer el corazón para que no lo haga. Parecería una contradicción. Pero lo que está diciendo el verso detrás de esto es que Dios está en control. Dios es soberano. Porque en la Biblia no quiere que tú pienses que si Dios le dice a Faraón que deje el pueblo de ir y Faraón no lo deja ir, Faraón tiene poder sobre Dios. Puede hacer que lo que Dios dice no. Dios permite, eso quiere decir que Dios controla, entonces la Biblia le pone eso, Dios endureció su corazón. O traducción, Dios permitió en su soberanía que Él se endurezca para que Él revele su gloria y su propósito. Al final lo va a terminar dejando ir igual. ¿Me entienden? Lo mismo es cuando dice un espíritu maligno de parte del Señor. ¿No han oído esos versos?
Un espíritu maligno, un espíritu mentiroso salió de la... Lo que está diciendo es para que usted no crea que en el consejo divino o en la presencia de Dios, espíritus que se rebelan o contradicen la voluntad de Dios están fuera del control de Dios. Dios lo permite, quiere decir que Él es soberano. Por eso, al final, eso termina siendo de parte de Dios también. Por eso es que a Dios hay que tenerle miedo. Porque mira, vamos a ponerlo de esta manera. Dios, cuando tú te rebelas, permite que tú te rebeles y termina usando tu rebelión para su gloria. Eso es para tenerle. Por eso la Biblia dice Dios es terrible, hay que tenerle miedo. Es el instrumento número uno de Dios. Es más, yo voy a decir una cosa bien controversial, pero es para que usted vea a qué grado es esto. El vaso más ungido y más eficaz de los propósitos de Dios se llama Satanás. Al final, ese desgraciado cumplió y hizo todos los propósitos de Dios posibles en tu vida, en la mía y en la de todo el mundo. Pues Dios lo pudo haber destruido en cualquier momento. Pues Dios permite que haga todo este desastre para que Él se lleve la gloria. Y al final usted va a ver, y por eso es que la gente se confunde y uno dice, pues eso era parte del propósito de Dios, Dios lo quiso así. No, Dios lo permitió y en su soberanía hizo que funcionara para su gloria. ¿Me entiende? Pero a veces Dios lo hace tan perfecto que uno termina diciendo, pues hay que chavarse entonces para que Dios se lleve la gloria. No es así. Que Dios permite, pero Él es soberano, Él está en control, porque Él sustenta todas las cosas. O sea, Él está sustentando la creación, aunque está rebelde, aunque está contradiciendo sus propósitos, aunque está maldiciéndole, lo sustenta, pero al final Él se va a llevar la gloria porque Él está en control de todo. Y cada cosa que sucede, tragedia, trágica, dramática, aunque a nosotros no haga sentido, al final va a hacer sentido, es parte de su propósito también. Él hizo provisión antes de que haya un problema. Por eso es que en el Salmo 2 dice, el que está en los cielos se reirá, el Señor de ellos se burlará. El Señor se está riendo porque las naciones se rebelan, Satanás se revela, los ángeles se rebelan, y Él ya lo tiene todo planeado. Dice, el Cordero fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera un problema, ya Dios tenía la solución. ¿Me entienden? Dios envió al postrer Adán, que es el último Adán, que es el final de Adán, a resolver lo que su primer Adán no pudo hacer. Porque Él sabía que el primer Adán no lo iba a hacer. Por eso no envió al postrer Adán al principio, lo envió después. ¿Lo cogieron o no? O sea, el primer hombre se supone que fuera la gloria, la imagen de la creación, todo eso, pero no cumplió los propósitos de Dios. Y Dios dice, no te preocupes, aquí tengo al postrer Adán. Y está preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el problema, ya yo tengo la solución. Yo soy soberano, yo estoy en control. Ese es el último twist de los twists. Que Dios envió a su Hijo amado para deshacer todo. Y al final, el Jesús deshacer todo lo que el diablo hizo, lo que Adán fracasó, terminó cumpliendo exactamente los propósitos de Dios que la humanidad no podía hacer en completa comunión y deleite de Dios porque estaba en rebeldía. Y por eso es que Pablo dice que Dios es sabio, dice, y Pablo alaba a Dios y dice, wow, qué profundas son las sabidurías de Dios, porque él ve que Dios quebranta al Mesías para que el pueblo se bendiga, Dios quebranta a Israel para que los gentiles entiendan, Dios aún en la tragedia y en la maldad hace que sus propósitos cumplan cosas para su gloria. Entonces, eso es que Dios es soberano. Jesús se le atribuye esa soberanía porque Él es sustentador. Todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. Eso lo estudiamos en Colosenses, si no se recuerdan. Eso es soberanía, eso es omnipresencia también. Eso está sustentando todas las cosas. Él sustenta el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que es omnipresencia. Nosotros creemos que omnipresencia es que Dios está en todo lugar, en todas partes. Pero eso no es omnipresencia. Omnipresencia es Dios que está en todo lugar, en todas partes, en todo tiempo. Entonces Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. Qué terrible es Dios. Por eso es que usted hoy confiesa a Jesús en su vida y le pide perdón de sus pecados y Él va al pasado y coge la sangre del Hijo y te la aplica a ti en el presente para que tú puedas estar con Él en el futuro. Dios nunca lo ha sanado de algo y es como si nunca sucedió, porque literalmente Él fue al pasado y lo removió y creó en ti un nuevo. Tú tienes el recuerdo, pero no tienes ya la cicatriz en los dos porque Él lo resolvió. Él está en toda parte, en todo tiempo, en todo momento. Él es omnipresente. Así es Jesús. Eso lo vamos a estudiar en el libro hebreo cuando dice Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No cambia, es omnipresente. Eso quiere decir que Él está en la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente comparte el nombre divino, no solamente comparte la gloria de su Padre, Él comparte los atributos de Dios, de la naturaleza divina.
Creador, eternidad, omnipotencia y sustentador quiere decir que es soberano, omnipresente. Y también comparte la adoración que es exclusiva de Dios, del Padre. Jesús la comparte. Él es autosustentado, él es incomprensible. Entonces vamos recopilando. Comparte el nombre divino, comparte la gloria del Padre, tiene los atributos. Jesús revela en su humanidad una autonomía propia, distintiva y relacional, que es un reflejo de lo que en su realidad eterna compartía dentro de la deidad. Y esto quizás es lo más complejo y lo más específico. Cuando a Jesús está hablando acerca de su Padre, él habla como que la relación que tenía con el Padre no comenzó en la tierra, sino que la tenía ya desde siempre. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. En el principio el verbo era cara a cara con Dios, y ese mismo verbo era Dios. Right? Entonces vemos que Jesús tiene una autonomía propia, tiene una relación distintiva que lo hace relacional con su Padre. Y eso se reflejó en la humanidad, en lo terrenal, pero es un reflejo de lo que existía dentro de la deidad en la eternidad. Deidad significa dentro de Dios. ¿Están conmigo? Entonces ahí vemos estas 4 cosas que la Biblia declara acerca de Jesús. Ahora la pregunta que nosotros nos hemos hecho en esta clase es si es compatible esta revelación nuevo testamentaria de Jesús con el trasfondo y el legado que vemos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo que se enseña es el monoteísmo, que solamente hay un solo Dios. Amén. Aunque parte del problema ha sido que hemos interpretado solo como numérico, y yo he explicado eso, que uno no significa solamente número, puede ser singularidad y exclusividad. Y eso es lo que la Biblia más que todas las demás cosas quiere decir. Ahora, podemos ver en el Antiguo Testamento algo que sea preparatorio o un preludio o una antesala a esta visión neotestamentaria. Algo que preparara el camino para la clarificación y definición de lo que vemos en el Nuevo Testamento de la persona de Jesús. La respuesta es sí y sí. Amén. ¿A usted le interesa estas cosas o no le interesa? Pues ya sabemos estas cosas que vemos, eso lo hemos visto, no tengo que repasar, lo hemos visto en la Biblia. ¿Cuántas clases llevamos ya? Tiene que ser meses ya, right? Llevamos meses diciendo todas estas cosas. Eso ya está claro, ya sabemos que Jesús comparte el nombre divino, ya sabemos que Él tiene la misma gloria de su Padre, ya sabemos que Él tiene los atributos divinos de omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Sabemos que Él no solamente comparte los atributos, sino que tiene una exclusividad, una particularidad relacional con su Padre. Eso lo vemos claramente. La pregunta es, ¿esto es algo nuevo, innovador, que contradice el Antiguo Testamento? ¿O ya en el Antiguo Testamento había algo que nos diera una antesala, un preludio, una preparación para esta revelación de Jesús? La respuesta es sí y sí. Y dimos varios ejemplos. La palabra de Dios. En el libro de Proverbios, la palabra de Dios sale como sabiduría y la personifica, como si tuviera una relación eterna con Dios. ¿Okay? Vimos la palabra de Dios también, no solamente personificada en Proverbios, sino en literalmente experiencia en el Edén. ¿Se recuerda? La voz de Dios se paseaba por el huerto. ¿Usted no cree que eso es curioso? No dice que Dios se paseaba por y vino Dios y se paseó por el huerto. No, ¿qué dice? La voz de Dios. ¿Por qué expresión tan rara? ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, es como yo decir, la voz de Douglas se paseó por aquí. ¿Qué es eso? ¿Douglas estaba ahí o no estaba ahí? ¿Cómo su voz solamente puede estar ahí si él no está ahí? ¿Me entiendes? Si tú dices la voz de alguien, quiere decir que hay algo que diferencia a lo que normalmente sucedería. ¿Ves? Si es solo la voz, quiere decir que es un audio, ¿right? O una manifestación de un demonio haciéndose pasar por él. Pero es algo diferente a lo normal, porque si fuera normal yo diría Dios o Douglas se oyó ahí, ¿right? Pero dice la voz de Dios. Ya en el Antiguo Testamento te está diciendo que hay cosas raras dentro de Dios que enseñan que en su unidad hay una diversidad. Lo que en aquel tiempo pues siempre la gente definía como manifestaciones o dimensiones. Pero por la revelación nuevo testamentaria nosotros le llamamos personas. Porque Dios es relacional, se reveló como relacional. Y lo más relacional que nosotros conocemos son personalidades. ¿Amén? ¿Entienden eso? Pues yo no puedo tener una relación con una manifestación, con una dimensión. Tú no puedes tener una relación con un cable de electricidad. ¿Es o no es?
Yo no puedo tener una relación con agua. Tengo una relación con el agua. El agua es mi amiga, el agua, yo hablo con el agua y el agua es... No. Tú tienes relaciones con personas. Si dentro de Dios hay relacionalidad y Dios se expresa en sus diversas manifestaciones de una manera personal, quiere decir que eso revela que hay algo más profundo. Hay una comunión en Dios que se está haciendo comunión con los hombres. Eso es lo que nosotros interpretamos porque ahora vemos a Jesús. Si no tuviéramos eso, no sabemos. Dios es raro, la gente decía antes. Dios es extraño. Pero ahora sabemos que el misterio ha sido revelado. Entonces tenemos la voz de Dios, que es la palabra de Dios. Y tenemos diferentes cosas. Podemos decir, la voz, por ejemplo, habla de algo corporal, tangible. Algo comparativo o compatible con los sentidos físicos. Porque para que se oiga algo, tiene que tener algún tipo de corporealidad. Entonces vemos también la gloria de Dios. ¿Ves? La gloria de Dios, que significa todo lo que Dios es y tiene, que se sentaba en el trono dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, en la silla de misericordia. Eso es algo bien peculiar. Recuérdate que nadie puede ver a Dios y vivir, sin embargo, su gloria se manifestaba y se aparecía en el trono. Y de alguna manera Dios podía estar en el trono, en los cielos, con toda su gloria, y tener su gloria, que es el mismo, de alguna manera en la tierra. Entonces ahí vemos diferentes expresiones de Dios que nos invitan a pensar en Dios en una forma multiforme. ¿Están conmigo? Entonces también está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas. Ahí mismo dentro de los primeros versos de la Biblia, ¿ves? Porque dice, creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y dijo Dios. Ahí tú tienes literalmente como una dimensión multiforme de Dios expresada en la creación. Y el Espíritu de Dios venía. ¿De qué forma el Espíritu de Dios es relacional o diferente a lo que es la gloria de Dios o la voz de Dios, que es la palabra de Dios, que se conoce de forma personificada como la sabiduría de Dios? ¿O estamos hablando de lo mismo? Si no tenemos a Jesús, no podemos tener claridad acerca de eso. Solamente puede ser, pues, son cosas raras. Un misterio, podríamos decir. Los judíos tienen una regla, no hables de esas cosas. Cuando la Biblia habla de cosas así, no hables de eso, porque tú no estás cualificado para hablar de esas cosas. Está buena la regla esa, para que no digan disparate. Entonces, estas son cosas que ahora, como tenemos a Jesús, se clarifican. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a quien le está hablando Dios. Ahora podemos decir, se está hablando a sí mismo, en su multiforme pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando los ángeles gritaban, santo, santo, santo. Antes pensábamos que era solamente una repetición de una misma palabra a un mismo ser. Ahora podemos decir santo, santo, santo. Ahí está la unidad y la diversidad de Dios que los ángeles contemplan en su gloria. Amén. Son cosas que se veían como simplemente oscuras o misteriosas, ahora tienen claridad. Ahora, ninguna de estas cosas son tan claras o tan específicas como el tema que nosotros hemos compartido. Este es el knockout, esta es la galleta en tu cara, este es el golpe en tu estómago, aquí esta es la llave del jiu-jitsu. Todo argumento es derrotado, porque aquí tenemos al ángel del Señor, ahí no hay otra. ¿Qué hace el ángel del Señor? 6 cosas. Habla como Dios, tomó una apariencia o manifestación humana, lo que se conoce como teofanía. Teofanía lo definen como una manifestación de Dios para los hombres. Pero yo lo llevo un poquito más profundo. Yo digo, teofanía es más que eso. Es una manifestación de Dios que se hace sensible a los humanos. ¿Okay? Eso no es solamente... La gente piensa que teofanía es solamente cuando Dios toma forma de hombre. ¿Me entiendes? Yo creo que teofanía es cuando Dios se hace sensible a la humanidad para percibir cosas que solo los humanos entienden. Como sentimientos, emociones, la voz de Dios en el huerto, eso es una teofanía también. Porque estamos hablando de algo audible que los hombres entienden. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, toma esta dimensión humana, habla como Dios, comparte el nombre divino con su identidad. ¿Qué más?
tiene la autoridad sobre eso, está dentro de hablar como Dios, right? Recibe adoración, interviene para cambiar la historia de la humanidad, y las personas que están en contacto terminan diciendo, he visto a Dios cara a cara, o me encontré con Dios. Eso está bien terrible, porque aquí tenemos un ser que se aparece en el Antiguo Testamento de forma humana, o tangible, o palpable a los sentidos, y habla como si él fuera Dios. El nombre divino está en él, o hace una revelación de la expresión del nombre divino siempre que habla. Cambia la historia de la humanidad, es relacional, humano, para establecer el pacto de Dios con los hombres. Y todo el que entra en contacto con este ser dice, vi a Dios cara a cara. Ya no hay más nada que decir. Ya tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo, un preludio, una antesala a Jesús de Nazaret. Al verbo hecho carne, al que se iba a ser humano, para que no sea algo muy nuevo, ni innovador, ni distinto, sino que ya tú sabes que Dios se había revelado como la gloria sobre el tabernáculo, como el espíritu que se movía sobre las aguas y caía sobre los profetas, como la palabra que se paseaba en el huerto y llegaba al predicador o al profeta. La palabra de Dios vino a mí diciendo, pero en forma más clara se manifestaba en su multiforme dimensión dentro de su unidad como el ángel del Señor, el mensajero de Yahweh que tiene el nombre divino. Mi nombre está en él, decía Dios. O literalmente, para que lo entienda más claro todavía, el ángel del Señor era Jesús. ¿Así lo entiende o no? Era Jesús antes de recibir el nombre Jesús. Era Jesús en su forma de Yahweh, del verbo de Dios. Eso está tremendo. Cuando yo vi eso, se me quitó todo, porque yo dije, wow, esto está hermoso. Qué raro que no se predica esto, no se enseña de esto, ni en la escuela teológica se enseña esto. No sé por qué, está bien claro en la Biblia. Estas 6 cosas son cosas que si usted se analiza cuidadosamente, son las cosas que Jesús hace. ¿Es o no es? ¿Quién fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesús tomó la humanidad, lo que hacía el ángel del Señor. ¿Qué hacía Jesús? Jesús hablaba como si él fuera Dios. Ustedes escucharon, más yo os digo, hablaba con la autoridad completa de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Jesús compartía el nombre divino. Él decía que él revelaba el nombre divino y glorificaba el nombre divino. Padre, glorifica tu nombre. Lo he glorificado y lo glorificaré aún, glorificando a Jesús. Jesús es el Señor, es Yahweh. ¿Quién es el que compartía el nombre divino? Jesús, que lo vino a revelar. ¿Quién es el que recibía adoración? El único que se atrevía a recibir adoración, que se supone que es exclusiva de Dios. Jesús lo hacía. Y provocaba, invitaba a la humanidad a adorar. Jesús era literalmente la revelación de la adoración. No solamente eso, ¿quién fue el que vino a cambiar la historia de la humanidad para establecer el reino de Dios en la tierra? Jesús. ¿Y quién es el único que podemos decir que verlo a él cara a cara es ver a Dios? Jesús. Todo lo que hacía el ángel del Señor es lo que Jesús revelaba a la máxima potencia, en su máxima expresión. Curioso detalle, interesante, que una vez que aparece Jesús, el ángel del Señor no vuelve a aparecer, porque ya se apareció y se manifestó por completo. Las teofanías se detienen porque ya llegó la cristofanía, que es la teofanía verdadera. ¿Están conmigo? Solo para resumir, hay un aspecto, una dimensión humana a la aparición de este ser, sea en forma audible, visible, palpable o relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que muestra sensibilidad, ¿qué podemos decir? Consideración. Es como que le interesa el compromiso de introducir o de reforzar el pacto de Dios con los hombres. Esto es bien curioso. Mejor que eso no lo puedo explicar. Cuando este ser aparece, es como que él quiere, él siente lo que tú estás sintiendo y como que se identifica con tu dolor y como que está bien comprensible y quiere restaurar un pacto para que la humanidad esté con él. Tú oyes eso y tú ves eso en el Antiguo Testamento y tú sientes a Jesús, ¿amén? Porque ese es Jesús. ¿Qué vino Jesús a hacer? Un nuevo pacto en su propia sangre. Hay una autoridad absoluta de revelarse y hablar como la voz de Dios mismo. Su expresión es un producto de su identidad. Por quién Él es, Él puede hablar con esa autoridad, en otras palabras. Él habla como Dios. Número 3, el nombre divino es celebrado
conmemorado o identificado con su identidad de manera especial. Hay un énfasis en el misterio de su identidad, y esa identidad es conmemorada como una revelación del nombre divino. Este punto número 3 podrían ser 3 puntos en uno, pero yo los resumo para no tener puntos de más. O sea, siempre que aparece el ángel del Señor es como una revelación del nombre divino. El Señor, Yahweh proveerá, Yahweh Jireh, Yahweh, todos es el ángel del Señor que aparece y hace algo y se conoce más a Dios. Y ese nombre es conmemorado o celebrado. Y entonces con ese nombre hay un énfasis, la Biblia te hace un énfasis en el misterio de la identidad de este ser. Y se conmemora como un legado de la revelación del nombre divino. Ese es el número 3. Número 4. En su aparición y su acción divina como la voz de Dios hay un enfoque en la revelación de la adoración, la reverencia y el temor a Dios. Este ser parece estar cómodo recibiendo, provocando o asimilando la revelación de la adoración. Es como que lo que quiere es llevar a quien sea que esté con él a adorar, a enfocarse en adorar. Qué terrible está eso, ¿verdad? Como que él quiere, mira esto, él quiere revelar el nombre de Dios. Él quiere sensiblemente estar en un pacto relacional, te habla como Dios, porque lo que quiere es que tú adores a Dios a través de él. ¿No se te oye eso como Jesús? Para que cuando venga Jesús y haga estas cosas, tú dices, ese es el mismo, siempre ha hecho lo mismo. Desde la eternidad, desde antes de existir en su humanidad, desde antes de crear todas las cosas y mientras creó todas las cosas, siempre ha tenido el mismo propósito, el Hijo unigénito. Amén. Número 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No, número 5. Interviene para cambiar la historia de la humanidad y poner en efecto el plan de Dios de redención y de restauración para el reino de Dios en la tierra. So, Dios tiene un plan, ¿right? El plan de Dios es que quiere restaurar todas las cosas. Y ese plan es para redimirnos. Dios quiere comprarnos para atrás porque en el principio todo se fastidió por la caída. So, Dios quiere restaurar lo caído y cumplir los propósitos en su tierra. Entonces, el ángel del Señor aparece siempre para traer ese propósito. Para cambiar la historia de la humanidad. Es como decir, cuando ya parece que la humanidad se va a fastidiar y todo se va a dañar, aparece el ángel del Señor y vuelve a establecer o activar el plan de Dios de redención. Y el último punto es que las personas cuando están en contacto con este ser, ellos terminan diciendo que han visto a Dios cara a cara, tuvieron un encuentro con Dios. Y dimos creo que 4 ejemplos la clase anterior y hoy vamos con la asignación a trabajar, creo que son 3 textos. Amén. ¿Están vivos? Entonces, también le quería decir que en la clase anterior me vino en la mente un punto nuevo, punto número 7. No sé por qué nunca se me había ocurrido esto, pero mientras lo estaba estudiando me daba cuenta porque iba uno por uno y mientras yo explicaba, decía algo acerca de Jesús como tipificado. Yo digo, esto es otro punto. No solamente terminan viendo a Dios cara a cara, cada vez que el ángel del Señor aparece, tipifica algo que Jesús va a hacer, prefigura algo que Jesús va a manifestar. Entonces, eso podría ser el punto número 7. Y si nos ponemos a ver resumidamente, es el punto más poderoso. Para que usted vea que la revelación es progresiva. Uno viene a la clase y aprende algo nuevo. Yo vine a la clase y yo recibí algo nuevo. Punto número 7. Cuando el ángel del Señor aparece, prefigura a Jesús. Por ejemplo, en Abraham, pues se prefiguró el padre sacrificaba a su hijo. Cuando se le apareció a Moisés, se prefiguró el libertador, porque Jesús es el verdadero que saca al pueblo del pecado. ¿Quién más? ¿Qué otra historia hablamos? ¿Se le apareció a quién más? A Sansón prefigura la muerte de Jesús, que Sansón mató más en su muerte que en su vida, como Jesús. Y prefigura el nacimiento de Jesús milagroso, que un ángel se aparece, el mismo Señor se aparece prefigurando lo que va a suceder cuando Él venga a encarnarse con la humanidad. ¿Cuál era el último? Eran 4, ¿verdad? Moisés, Abraham, Sansón, ¿o solo di 3? No eran 4. ¡Oh, Agar! Agar, cuando se le aparece a Jesús a Agar,
Ese ni es tan difícil porque ya Pablo lo dijo. Pablo dijo que las mujeres representan dos pactos, uno de la tierra y otro de los cielos. Que Pablo atrevido que dijo que nunca sabíamos que Sara y Agar simbolizaban dos pactos. Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Eso está prefigurando que el ángel del Señor va a ser un pacto, uno terrenal y uno celestial. Y tan importante es el terrenal como el celestial, porque Dios es un Dios de pacto. Está prefigurando su obra redentora con pactos en la tierra, con Agar. Entonces, cada una de estas cosas, cuando el ángel del Señor se aparece, prefigura algo que Jesús está haciendo o va a hacer. Ese es el punto número 7. Vamos a la asignación. Ya vamos a terminar rápido. Ok. ¿Cuál era ni me acuerdo cuál eran los puntos. Uno era Gedeón, ¿verdad? Jueces. Perdí mucho tiempo en el repaso. Ok, vamos a ir rápido. Jueces 6:11. A ver, ¿quién puede predicar hoy? Predique. ¿Qué usted encontró de los 6 puntos? Yo dije que cada historia puede ser un punto, puede ser 2, puede ser 3. Yo creo que más de 2 ya es más pesada la cuestión. Los que vimos el martes pasado encontramos los 6. Eso es lo más dramático. A lo mejor usted encuentra 4, no sé. Mira lo que dice Jueces 6:11. ¿Qué punto usted encontró o no encontró nada? Yo creo que era el arcángel Miguel. No, eso no es. Jueces 6:11 dice aquí. Así que ese día llevaron... No puede ser este. Estoy en Josué, perdón. Jueces 6:11 dije, ¿verdad? Sí. Dice aquí la Biblia. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en las manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve, tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manases y yo soy el menor de importancia en mi familia. Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Qué morón, digo, no es la creatividad de él. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan, ya me dio hambre, sin levadura, con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel que estaba debajo del gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ay, ya, vámonos para la casa. Si usted, ahí está todo. Increíble. Es lo mismo que hemos estudiado en todos los demás casos. Pero vamos a la asignación. ¿Alguien hizo la asignación o no la hizo?
Vamos, predique. ¿Qué usted encontró ahí? Yo encontré que dice al principio que estaba sentado. Estaba sentado debajo de un árbol. Usted estaba hablando de la forma antropomórfica también, ¿verdad? Que usted hablaba acerca de eso y lo miró y le habló. Y no solo eso, también dice que tenía una vara en la mano. Amén. Entonces encontré eso. Mirar, hablar, estar sentado y tener una vara, indica la sensibilidad de aparecerse de una forma conocida o común a los hombres. Eso involucra humanidad. ¿Right? El último punto, sí, el punto número 6, muy bien. Ahí y conmemoró el nombre divino, una revelación del nombre divino. Y ahí está el punto número 6. ¿Qué podemos decir del trato que tiene con Gedeón? ¿Verdad que se siente bien personalizado? Eso es lo más bonito, porque los ángeles hablan y hablan como terrible, como, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas que el ángel que se le apareció y le dijo, vas a caer mudo? Porque no creíste la palabra de Dios. Pero este es diferente. Es como que tiene tacto. Y aquí está este estúpido diciéndole, ¿cómo yo sé que es Dios que me está? Y con paciencia, ve, trae la ofrenda. Yo voy a estar aquí. Yo como un tacto. ¿Usted lo percibe o no? En el versículo 16 habla de la aflicción hacia Gedeón, pero dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Exacto, yes. La afección relacional. Fíjate qué bonito eso. Yo voy a estar contigo. Y el hecho que yo le estaba tratando de decir a Dula antes del servicio, es como le habla, porque le dice, hombre esforzado y valiente. Y es obvio que el tipo es un cobarde, ¿verdad? Es un miedoso, un cobarde. Entonces, sin embargo, no le habla feo. No le dice, mira, canto estúpido que tú estás escondiéndote. Tú eres un hombre esforzado y valiente. Eso es como ese tacto de exhortación. Cuando usted exhorta a alguien que está desanimado y usted le dice, tú eres un hombre de fe. Y está con ese tacto de compasión y de amor. Entonces, eso se añade al hecho de que, como dice, ¿cómo tú te llamas, Julio? Dice, yo estaré contigo. Wow, eso es bien tremendo cuando le promete su presencia y su compañía para ayudarle, para pelear con él, lo está exhortando, lo está levantando, lo está consolando y está diciendo yo estoy contigo. Eso es humanidad, teofanía en otras palabras. De revelar el nombre porque le dice yo soy te envía. Amén. Está diciendo. Yep. Pero también él le pone el nombre al lugar y dice Yahweh. Exacto, ahí está, lo repite 2 veces, right? O 3 veces lo repite ya. Ahí está la revelación del nombre divino. Al declarar la revelación del nombre y cuando dice yo soy, que es una forma abreviada del nombre divino, estaré contigo. Entonces, es interesante que no solamente vemos el tacto relacional, sino una invitación a reconocer que su identidad es divina, right? Pastor, lo otro es que también recibe el sacrificio a través de la vara. Exacto. El fuego consume Ya. Ese acto yo no sé si nosotros entendemos eso, ese acto de tocar la ofrenda, que eso es para que Dios lo mate ahí mismo, o sea, tú no tocas, eso es de Dios, tú no te metes con la adoración, con las ofrendas a Dios, con los sacrificios a Dios, eso el ángel del Señor la otra vez se paró encima y se fue con la adoración como si fuera de él, y ahí fue que ellos dijeron, y tuvieron la revelación, es el ángel del Señor. Y aquí le pasó a Gedeón igual, cuando ya tocó el sacrificio, la adoración, y es como, vamos a decirlo de esta manera, él transforma la adoración a que se vuelva adoración verdadera. Y cuando la transforma se da la revelación que la adoración verdadera es a través de él, y sin él no hay verdadera adoración. Por eso es que dice, esto es un gran milagro y una gran señal cuando transformó la adoración del papá y la mamá de Sansón, porque hizo una adoración verdadera al él irse a través de... Dice que es una señal, un milagro. Aquí hizo lo mismo, cogió la vara y transformó la adoración y ahí se desapareció, como diciendo, ahí está la adoración verdadera. Y Gedeón lo entendió, pues dice, ahora me chavé, me voy a morir porque vi a Dios cara a cara. Amén. No sé si en el 14 está
el punto de que aparece para cambiar la historia? ¿Será que en el 14 cuando le dice, ve tú y pelea? Ya. Voy a estar contigo. Ya. ¿Pelear para rescatar a Israel? ¿Será que es de la manera que está cambiando la historia ahí o cómo? Exacto, tiene que proteger la descendencia de los israelitas porque de ahí va a salir el Mesías, literalmente. De la descendencia, si los madianitas derrotan a los israelitas y destruyen esta raza, el Mesías no puede nacer. Tiene que nacer la humanidad de esa descendencia, como está prometido y como la humanidad necesita para cumplir el plan de redención. Está cambiando la historia de la humanidad para que el plan de redención no se pierda. ¿Qué versículo es ese? No sé, el que Douglas encontró ahí. ¿Cuántos hemos encontrado? Uno, todos están ahí, ¿verdad? 1, 2, 3, nombre divino. El Señor Shalom, que significa el Señor es mi paz. Habló como Dios, ¿verdad? Intervino para cambiar y vio a Dios cara a cara. Ahora, uno más difícil. Esta sí no la van a sacar. ¿Cómo prefigura eso a Jesús? Y ya no, ahí se callan, ¿verdad? Ya no pueden. Hay que pensar para la próxima clase de asignación. Ese es más difícil. De hecho, ese siempre es el punto más difícil. Ver de qué forma eso prefigura a Jesús. Amén. Aunque hemos dicho que no tiene que tener todos los puntos, ¿right? Pueden ser 3, 4, pueden ser 5, pueden ser 2. No todas las historias del ángel del Señor son tan largas. Fíjate que curioso que siempre que son largas aparecen los 6. Mientras más cortas es como más difícil encontrar todos los puntos, ¿right? Pues vamos a dejarlo ahí porque ya es tarde, ya son las 10. Pero los otros 2 versos que eran Jueces 2, ¿verdad? Que es Israel. ¿Y cuál era el otro? Génesis es Jacob, ¿verdad? Jacob se le apareció también el ángel del Señor. ¿Jacob era fácil? ¿Por qué era fácil? Porque dice todas las palabras. ¿Oh, sí? Ok. Yo no traje mis notas, o yo no sé cómo yo lo tengo aquí en el... Traje solo lo del repaso, no traje lo de las escrituras explicadas, pero... Jacob podemos decir que prefigura la batalla entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿verdad? Porque tiene que ser transformado de Jacob a Israel, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos esa batalla, que Cristo está en nosotros, pero tenemos que luchar con un Jacob. Y esa transformación que Dios está haciendo con nosotros ya fue prefigurada al ángel del Señor. Pelear con Jacob, con la nación, como pelea con nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. La prefiguración de esa está más fácil, ¿right? Pero sí habla como Dios ahí, cuando pelea con Jacob. Yo no me recuerdo. ¿Sí habla como Dios? Bueno, le cambia el nombre. Eso puede ser la voz de Dios, ¿right? ¿Qué le dice? Le dice, tu nombre no será más. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob. Y también le dice, ya no serás llamado Jacob sino Israel porque has peleado con Dios y con los hombres. Has peleado con Dios. Literalmente al pelear con Él está peleando con Dios. Sí, ahí es una identificación de la autoridad de la voz de Dios. Sí aplica. ¿Está interesante o no está interesante? Importante que ya por lo menos tenemos algo sólido de quién es la persona de Jesús. Y como esto es complementario con el Antiguo Testamento, no es algo, como dice la gente, eso no está en la Biblia, está por toda la Biblia. Pero ustedes tienen que saber cómo explicarlo, no es solo decirlo. Por eso los puntos son importantes. No es lo mismo tú decirle a una persona, mira, el que se le apareció a Jacob, ese era Jesús. Y la gente te dice, pero ¿cómo así? Ahí dice que era un ángel. Y ahí ya tú te trancas. Pero si tú tienes los 6 puntos, vamos a verlo cuidadosamente. Te voy a decir 6 cositas aquí. No te voy a decir 7, te puedo decir 7, pero te voy a decir 6. Y después vienes y te acuerdas de 3 nada más. ¿Cuál era la cuarta?
Pero cuando tú vas ahí con los 6 puntos y coges la escritura y la desglosa, entonces le dices, oh, wow, no lo había visto de esa manera. ¿Me entienden la diferencia? Eso no es lo mismo de saber que ese era Jesús a explicarlo bien, detalladamente, para que las personas entonces digan, wow, yo nunca había interpretado. Entonces la gente ya dice, pues entonces cada vez que aparece ese ángel del Señor, entonces entonces tú dices, muy bien. So, ese es el arte de la importancia de coger la clase para que usted tenga herramientas y pueda explicar. Amén. ¿Tiene alguna pregunta? Pues vamos a dejarlo ahí. ¿Ganaron los Rockets? Sí jugaban hoy, ¿verdad o no? No quiero saber, después me deprimo. Podría ser, la número 7 podría ser el hecho de que está cumpliendo el mismo papel de Jesucristo, que es como el enviado a hacer la redención por el pueblo. Prácticamente le está enviando a Gedeón a salvar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Puede ser, sí. Se refiere a eso como el papel que va a hacer Jesús. Amén, sí. Como el enviado. Es verdad. Puede ser y yo pienso también, yo pensé también en eso cuando lo leí y pensé que es como la manera que Jesús opera, ¿verdad? Porque Jesús no coge las multitudes, sino que coge lo que no es para deshacer lo que es, ¿no? Y eso es lo curioso de Gedeón, es que Dios le dice que con menos va a hacer más. Porque le dice, no, tú solito lo vas a hacer como si estuvieras peleando con un solo hombre. O sea, es como hace Jesús, que él solito, como si hizo todo, está prefigurando la manera en que Dios opera y va a operar en Jesús. ¿Sí? Somos, a ver, muy bien, oye, la pegó ahí. Pero puede haber más. Eso puede ser una dimensión, puede haber más cosas y usted puede sacarle más cosas. Amén. ¿O no quiere sacar nada? Ya. Cuando también Abraham. Exacto. Ya. Fue lo mismo también. Ya. También a Jesús en la humanidad. Exacto. Y qué curioso que siempre que es algo bien curioso, porque, bueno, en algunas veces el mismo ángel le invita a hacer la ofrenda, ¿right? Entonces, pero hay otras veces que no dice que el ángel le invita a hacer la ofrenda, sin embargo las personas como naturalmente quieren ofrendar, que es algo bien curioso, que es algo bien interesante. Por eso yo digo y deduzco que cuando él aparece provoca o invita o revela lo que es verdadera adoración. So, de alguna manera entrar en contacto con este ser te da ganas de adorar. Pero en ignorancia porque ni siquiera saben lo que están haciendo, ni siquiera saben. Pero él los invita o los provoca o los deja para que reciban la revelación. You know? Al final que te das cuenta de que en verdad era Dios. Exacto. Que le ofrece la ofrenda, no estaba en ignorancia. Estaba en ignorancia hasta que no vio el milagro. Igual que en los otros casos, la adoración le abrió los ojos y terminó diciendo, he visto a Dios cara a cara, you know. Es bien tremendo como vemos esos puntos tan claros de la Biblia. Y eso quiere decir, cuando tú ves porciones grandes, como es Gedeón, Abraham, Moisés, y tanto énfasis con detalladamente los puntos, quiere decir que esto sí es un tema bíblico. Porque la Biblia dice en boca de 2 o 3 testigos, toda verdad será establecida. Y ahí tenemos 65 textos y tenemos mínimo, hemos discutido como 8 ejemplos, right? Entonces todo eso quiere decir, esto es un tema bíblico que está en la palabra y lo que hay que hacer es trabajarlo y fíjate como todo lo demás, en Jesús se clarifica. Amén. El ángel del Señor que era, no era otra cosa sino el verbo preparando en la antesala su manifestación humana en Jesús de Nazaret. Amén. Es el mismo Jesús en otras palabras. Amén. Den un aplauso al Señor. Ponemos de pie para ser despedidos. Gracias, Padre, por todo lo que hemos compartido en esta noche. Tu palabra que ha sembrado en cada corazón va a dar fruto a 30, 60, al 100 por uno. Declaramos que hemos aprendido algo nuevo de ti, una nueva verdad, un nuevo secreto que va a estimular, a edificar y a fortalecer nuestra fe.